Así fue como se organizó a los porteros, tanto a los jefes como a sus hermanos, para que sirvieran en el templo del Señor. El cuidado de cada puerta se asignó echando suertes entre las familias, sin hacer distinción entre menores y mayores. Según el sorteo, a Selemías se le asignó la puerta del este, y a su hijo Zacarías, sabio consejero, la puerta del norte. A Obed-edom le correspondió la puerta del sur, y a sus hijos les correspondió el cuidado de los depósitos del templo. A Supín y a Josá les correspondió la puerta de Salequet, que está al oeste en el camino de la subida. Los turnos se distribuyeron así. Cada día había 6 levitas en el este, 4 en el norte y 4 en el sur, y 2 en cada uno de los depósitos. En el patio del oeste había 4 levitas para la calzada y 2 para el patio mismo. Así fue como quedaron distribuidos los porteros descendientes de Coré y de Merari. A los otros levitas se les puso al cuidado de los tesoros del templo y de los depósitos de los objetos sagrados. Los descendientes de Gersón, por parte de Ladán, tenían a los jehielitas como jefes de las familias de Ladán el Gersonita. Setán y su hermano Joel, hijos de Jehiel, quedaron a cargo de los tesoros del templo del Señor. Sebuel, que era descendiente de Gersón, hijo de Moisés, era el tesorero mayor de los amiranitas, isaritas, hebronitas y uzielitas. Sus descendientes en línea directa por parte de Eliezer eran Rehabías, Isaías, Jorán, Sicrí y Selomit. Selomit y sus hermanos tenían a su cargo los depósitos de todos los objetos sagrados que habían sido obsequiados por el rey David y por los jefes de familia, así como por los comandantes de 1000 y de 100 soldados y por los demás oficiales del ejército. Ellos habían dedicado parte del botín de guerra para las reparaciones del templo del Señor. Selomit y sus hermanos tenían bajo su cuidado todo lo que había sido obsequiado por el vidente Samuel, por Saúl, hijo de Quis, y por Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarbia. Kenanías y sus hijos, que eran descendientes de Isar, estaban a cargo de los asuntos exteriores de Israel, y ejercían las funciones de oficiales y jueces. Hasabías y sus parientes, que descendían de Hebrón, eran 1700 hombres valientes. Ellos eran los que al sudoeste del Jordán administraban a Israel en todo lo referente al Señor y al rey. El jefe de los hebronitas era Jerías. En el año 40 del reinado de David se investigó el registro genealógico de los descendientes de Hebrón, y se encontró que en Jazer de Galaad había entre ellos hombres valientes. El número de los jefes de familia de estos valientes era de 2700. El rey David les asignó la administración de las tribus de Rubén y Gad y de la media tribu de Manasés, en todos los asuntos relacionados con Dios y con el rey. Capítulo 27. La siguiente lista corresponde a los jefes patriarcales, a los comandantes de 1000 y de 100 soldados, y a los oficiales de las divisiones militares de Israel. Cada división constaba de 24,000 hombres, y se turnaban cada mes durante todo el año para prestar servicio al rey. Al frente de la primera división de 24,000 hombres, la cual prestaba su servicio en el primer mes, estaba Yasobeán, hijo de Sabdiel, descendiente de Fares. Él era el jefe de todos los oficiales del ejército que hacían su turno en el primer mes. Al frente de la segunda división de 24,000, que prestaba su servicio en el segundo mes, estaba Dodai el Ajojita. El jefe de esa división era Miclot. La tercera división de 24,000, asignada para el tercer mes, tenía como jefe a Benaías, hijo del sumo sacerdote Joyadá. Este Benaías fue uno de los 30 valientes, y el jefe de ellos. En esa división estaba su hijo Amisabad. La cuarta división de 24,000, asignada para el cuarto mes, tenía como jefe a Asael, hermano de Joab. Su sucesor fue su hijo Zebadías. La quinta división de 24,000, asignada para el quinto mes, tenía como jefe a Samut el Israelita.
La sexta división de 24,000, asignada para el sexto mes, tenía como jefe a Hirá, hijo de Iqués el tecoita. La séptima división de 24,000, asignada para el séptimo mes, tenía como jefe a Eles el pelonita, de los descendientes de Efraín. La octava división de 24,000, asignada para el octavo mes, tenía como jefe a Sibecai de Jusá, descendiente de los Seraitas. La novena división de 24,000, para el noveno mes, tenía como jefe a Abiezer de Anatot, descendiente de Benjamín. La décima división de 24,000, asignada para el décimo mes, tenía como jefe a Marai de Netofa, descendiente de los Seraitas. La undécima división de 24,000, asignada para el undécimo mes, tenía como jefe a Benaías de Piratón, descendiente de Efraín. La duodécima división de 24,000, asignada para el duodécimo mes, tenía como jefe a Heldai de Netofa, descendiente de Otoniel. Los siguientes fueron los jefes de las tribus de Israel: de Rubén, Eliezer, hijo de Sicri; de Simeón, Cefatías, hijo de Macá; de Leví, Hasabías, hijo de Kemuel; de Aarón, Sadoc; de Judá, Eliú, hermano de David; de Isaacar, Omri, hijo de Micael; de Zabulón, Ismaías, hijo de Abdías; de Neftalí, Jerimot, hijo de Asriel; de Efraín, Oseas, hijo de Asasías; de la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedaías; de la otra media tribu de Manasés, que estaba en Galaad, Idó, hijo de Zacarías; de Benjamín, Jasiel, hijo de Abner; de Dan, Azarel, hijo de Jeroán. Estos eran los jefes de las tribus de Israel. David no censó a los hombres que tenían menos de 20 años, porque el Señor había prometido que haría a Israel tan numeroso como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarbia, comenzó a hacer el censo, pero no lo terminó porque eso desató la ira de Dios sobre Israel. Por eso no quedó registrado el número en las crónicas del rey David. El encargado de los tesoros del rey era Asmabet, hijo de Adiel. El encargado de los tesoros de los campos y de ciudades, aldeas y fortalezas era Jonatán, hijo de Usías. Esri, hijo de Kelub, estaba al frente de los agricultores. Simí de Ramat estaba a cargo de los viñedos. Sabdí de Sefán era el encargado de almacenar el vino en las bodegas. Baal Hanán de Geder estaba a cargo de los olivares y de los bosques de sicómoros de la Cefelá. Joás tenía a su cargo los depósitos de aceite. Sitrai de Sarón estaba a cargo del ganado que pastaba en Sarón. Safat, hijo de Adlai, estaba a cargo del ganado de los valles. Obil el Ismaelita era el encargado de los camellos. Jeedías de Meronot era el encargado de las burras. Jasís el Agareno era el encargado de las ovejas. Todos estos eran los que administraban los bienes del rey. Jonatán, tío de David, escriba inteligente, era consejero del rey. Jehiel, hijo de Jacmoní, cuidaba a los príncipes. Agitofel era otro consejero del rey. Usai el arquita era hombre de confianza del rey. A Agitofel lo sucedieron Joyadá, hijo de Benaías, y Abiatar. Joab era el jefe del ejército real. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. La ley, en efecto, acarrea castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es sólo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común delante de Dios, tal como está escrito: te he confirmado como Padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho:
así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia, y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Capítulo 5. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, y la entereza de carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Están corrompidos, sus obras son detestables, no hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo el Señor contempla a los mortales, para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. ¿Acaso no entienden todos los que hacen lo malo? Los que devoran a mi pueblo como si fuera pan, jamás invocan al Señor. Allí los tienen sobrecogidos de miedo, pero Dios está con los que son justos. Ustedes frustran los planes de los pobres, pero el Señor los protege. Quiera Dios que de Sión venga la salvación de Israel. Cuando el Señor restaure a su pueblo, Jacob se regocijará, Israel se alegrará. Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones.